Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a otro video aquí en Hablando con Dani. Mi nombre es Dani. Hoy quiero hablarles sobre el pecado y cómo mucha gente puede malinterpretar esto, lamentablemente, porque, como les digo, eh, hay gente cerrada, gente que solamente ve la Biblia a través de cómo ellos la han interpretado. Solamente leen por encimita, lamentablemente, y no profundizan, no estudian. Y hay algo que yo me he fijado, y no sé si es en todas las iglesias, pero bueno, nos hace falta más estudios bíblicos, estudios donde no solamente se lea un capítulo de la Biblia, unos versículos, y se diga, bueno, lo que quiso decir aquí es esto y esto y esto y esto. No, está más allá. Analizar, número uno, eh, cómo se dijo, perdón, a quién se dijo las palabras. Dos, quién las escribió. Tres, por qué se escribieron y en qué tiempo se estaban escribiendo estas palabras. Y otra cosa también hay que saber que estas palabras de la Biblia, estoy hablando en este caso de la Biblia entera, no solamente del Antiguo Testamento como se le conoce comúnmente, sino que también del Nuevo Testamento. Eran tiempos diferentes. La palabra es la misma, pero el mensaje es el mismo, pero dicho a gente diferente, gente que entendía la vida de otra forma. Como les he venido diciendo en estos videos que he hecho sobre la iglesia, hay que interpretar la palabra de Dios usando el pensamiento griego. Si nosotros nos podemos analizar cómo pensaban ellos y cómo pensaban los hebreos. Y cuando nosotros entendemos el pensamiento de ellos, vamos a entender lo que quiso decir la Biblia. Por eso es que yo, cuando hago estos videos sobre la ceguera, yo no solamente les explico, oh, fíjense que la ceguera es así, 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 así. O la parálisis cerebral es de esta manera y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. O la migraña es así, 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 así. Si ustedes se fijan en estos videos, si ustedes escuchan muy bien, yo les estoy dando mis experiencias. Les estoy también diciendo cómo yo me voy sintiendo al atravesar por diferentes situaciones, cuando estoy pasando por una migraña, cuando estoy experimentando, digamos, eh, al abrir esta botella, cuando hice este video, cuando estuve abriendo la botella, o cuando les estoy explicando otra cosa de la parálisis cerebral, o cuando les estoy hablando de mi ceguera. Yo no solamente les estoy diciendo una información, les estoy relatando una historia para que ustedes entiendan el pensamiento, cómo yo pienso. De esa forma es en que nosotros nos podemos relacionar con la palabra de Dios, entendiendo el pensamiento de las personas que escribieron la palabra de Dios, para que nosotros no lleguemos después a interpretar la palabra de Dios como se nos pegue la gana. Entonces, como les dije, hoy quiero hablar sobre el pecado. ¿Y qué es el pecado? ¿Y cómo lo entendemos nosotros? Eh, en un video les voy a dejar el short que hice sobre el pecado. Lo hablé en otro video. Pero lo que dije es que el pecado existe. Eh, Independientemente que hay gente que lo quiera creer y hay gente que no. Y el pecado
es fallarle a Dios. Eso es todo. Es fallarle a Dios. Y es cosa que no se tiene que hacer. ¿Y cómo se le falla a Dios? Ustedes dirán. Fallarle a Dios lo hacemos de diferentes formas. Puede ser desde faltarle el respeto a nuestra madre, a nuestro padre. Puede ser también al no cuidar nuestro cuerpo, eh, al ceder a los deseos de la carne. Podemos pecar también al, ¿cómo se llama? Al robar, al hacer un montón de cosas, estamos pecando. ¿Pero por qué? Porque hay una desobediencia, porque el pecado en sí es desobedecer, es no darle al blanco, es no seguir instrucciones. Pero si ven cómo algunas personas quieren decir, oh, es desobediencia a Dios, pero no especifican, bueno, y si el pecado es de desobediencia a Dios, ¿qué es desobedecer a Dios? No seguir sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? ¿Cuáles son sus mandatos? Entonces hay que seguir preguntando hasta que lleguemos a la verdad. Y eso es lo que yo quiero que hagamos. Que preguntemos, que no nos quedemos eso solamente desobediencia a Dios y punto. Que no nos quedemos, esto es lo que dice la Biblia en Romanos 5:12 o Romanos 6:23, como me dijeron que leyera y punto. Ok, ¿qué significan estas palabras? ¿Qué exactamente quieren decir? Porque estas fueron traducidas al español. Entonces, por eso es que yo les he dicho en otros videos que cuando lean la Biblia, no lean solamente una versión. Léanse 2, léanse 3, para que de esa manera ustedes puedan entender las palabras que se están diciendo, a quién se dijeron, porque estas otras versiones pueden traer notas que expliquen algún término, alguna frase o algo, y así se les aclare un poco la mente. Es necesario también cuando estudien la Biblia y así orar para que Dios les dé discernimiento, para que Dios les dé sabiduría, ya para entender estas cosas. Porque solamente con el pensamiento humano nosotros no vamos a entender de lo que estamos leyendo. Y esto no solamente lo podemos ver cuando hablamos del cristianismo. Si queremos aplicar esto a una cosa secular, hablando sobre la discapacidad, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no es que un ciego es de esta manera, es que una persona con discapacidad es de esta manera. Y entonces se inventan cosas que no son. En vez de ir a la persona con discapacidad y preguntarle a esa persona, ¿y quién eres tú? ¿Y qué te gusta hacer? Y esto y el otro. Si ven, exactamente lo mismo es lo que nos manda Dios que hagamos nosotros con su palabra. Que escudriñemos, que busquemos, que no nos quedemos simplemente con lo que está escrito en tinta. Porque es muy fácil. No, es que aquí lo hice muy claro. ¿De veras? Y si lo dice muy claro, ¿por qué no entendemos? ¿Por qué si la Biblia explica las cosas muy claro, entonces por qué no hemos profundizado en la palabra de Dios? ¿Por qué no tenemos
¿Por qué nuestra fe no ha crecido? ¿Por qué todavía hay mucha gente bebiendo leche? ¿Por qué no hemos madurado como cristianos? Si lo dice la Biblia claramente, lo que es el pecado en Romanos 5:12 y 6:23 y todas estas escrituras que me mandan a leer. Yo quiero de veras explorar lo que significa todo esto. Y por eso es que estoy haciendo estos videos. El pecar, como ya he dicho, es desobediencia. Y cuando nosotros maltratamos a otra persona, es desobedecer a Dios. Porque Dios primero nos dijo que amáramos a nuestro prójimo. Y al no hacer eso, estamos pecando. Y el pecado se manifiesta en más de una forma. Pero muchos de nosotros solamente estamos conscientes con el pecado de la carne. Muchos de nosotros solamente nos preocupamos por el pecado que podemos palpar, el pecado que es tangible. ¿Sí me explico? No estamos preocupados por el pecado espiritual. No sé si me estoy explicando, pero para darles un ejemplo, como decía, a ver si puedo... A ver si puedo eh, mm, encontrar este versículo de ahorita que estaba leyendo, porque se me hizo muy interesante y, y quiero dárselos para que me entiendan lo que estoy diciendo. Ok, quiero leer desde el 12, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente y dice esto. Es capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo a la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. El versículo a cual quería llegar. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como un pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Ok, o sea, si ven cómo eh, la gente pecaba, pero no se le tomaba en cuenta. Y lo que quiero decir con todo esto es que muchas personas en este momento no toman en cuenta los pecados espirituales. La iglesia solamente se enfoca en los pecados carnales, eh, pero es importante que nosotros también hablemos de los pecados espirituales. ¿Cuáles son? Ya los iré dando en otro video en esta serie de los cristianos. ¿Que hay gente que se va a enojar? Claro que sí, se va a enojar. Porque no quiere, no, nosotros por lo general no queremos ser confrontados con la verdad. Porque esto nos duele. Incluso a los que se llaman cristianos. Pero es necesario
que la palabra se nos dé, y para sanar es importante que se nos trate con la delicadeza necesaria, ¿ya? Que poco a poco vayamos haciendo esto. Y creo que la sanación todavía no ha llegado al cristianismo, a la iglesia de hoy, a la iglesia moderna, porque como que estamos forzando las cosas. Como les dije, estamos usando esta palabra de pecadores, pecadores, desobedientes y esto y el otro, cuando damos por hecho que todas las personas a quien nosotros le hablamos de Dios saben de Dios. Y nos sentimos con derecho a decirles pecadores y esto y el otro. Y lo que debemos de hacer para sanar todas estas cosas es hablarles sobre quién es Dios. No de la forma en que lo hemos venido haciendo, sino de otra forma. Y hablé sobre esto, sobre cómo predicarle a las personas o cómo evangelizar a las personas con una discapacidad. Pero lo mismo podría aplicarse a las personas no discapacitadas. No estoy diciendo que nieguen que son pecadores, porque todos lo somos, como ya lo leí. Todos hemos sido desobedientes de alguna u otra forma. Pero para las personas que no conocen de Dios, decir eso automáticamente es como ponerle sal a una herida. Eso va a arder. Y ahora imagínense como cristianos el hablar sobre pecados espirituales que sí existen, como ya les he dicho, pero no se hablan de ellos. Esto va a ser más tremendo todavía, porque la gente no se lo espera. Quizás muchos de nosotros no sabemos que estemos cometiendo pecados espirituales porque solamente nos estamos enfocando en la carne, como ya les he dicho. Pero bueno, eso es de lo que quería hablar. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que estén disfrutando estos videos. De ninguna manera, y repito, de ninguna manera estoy contradiciendo lo que está diciendo la palabra de Dios. Lo único que estoy haciendo es expandiendo o dando una perspectiva un poquito más amplia de lo que a ustedes se les ha dicho o cómo ustedes se lo han imaginado. Yo no estoy añadiendo nada. No sé si me estoy dando a entender. Es una forma diferente. El mensaje sigue siendo el mismo. Entonces, pero nosotros necesitamos de tomar el mensaje y hacer que y que el mensaje nos haga crecer a nosotros. Porque como les repito de nueva cuenta, ¿de qué sirve que hayamos escuchado este mensaje u otros mensajes del pecado o de otros temas bíblicos por muchos años y nosotros todavía estemos como estamos en este momento? No hemos cambiado en nada, en nada. Como les he dicho en otros videos, la iglesia parece más mundana que el mundo mismo. Pero ¿cómo es eso? Ya lo he explicado en otros videos. Vean la lista de reproducción de la iglesia para que se den una idea de lo que estoy hablando. Así que nada, gracias por acompañarme. Espero que se la pasen bien.
y hasta la próxima.